Hombre, aquí tenía unas transparencias para dar pie a qué se debe ese porcentaje tan alto. Bueno, pues se debe a que, como decía antes, es que el número de pensiones por persona pues está un 10% por encima. Y dice, ¿y eso qué se debe? Bueno, pues veamos, ¿por qué? Pensiones contributivas, voy a decir. ¿Se debe también a qué? Pues que hay aquí una franja de población de 45 a 64 años, que no es población de trabajar, que está cobrando pensiones contributivas y pensiones muy altas. Es decir, el tema de las prejubilaciones en este país alguna vez se tendrá que terminar. ¿Viste? Porque si empezamos a jubilar a la gente con 20 años y cobrar una pensión hasta que se muera, pues ¿usted a dónde llegamos? No puede ser. Y luego, pues, bueno, que es que la esperanza de vida, fíjese que a partir de 65 años que va a crecer bastante. Entonces se junta una serie de factores y no entra en un factor importante. Eso lo dejamos por otro tema, que es el tema de ¿y qué pasa? Pues claro, hay a todo este tipo de cosas hay muchas críticas. Dicen, oiga, ¿y por qué no tienen en cuenta la productividad, los incrementos de productividad? Bueno, eso lo dejo por otro momento. ¿Vale? Bien, aquí termino y doy paso a Ricardo para que me más. Bien, muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora la palabra a Enrique Devesa. Que es el pulso. Bueno, gracias. En primer lugar, voy a intentar ajustarme también al tiempo. Si no, ya está aquí el moderador para sacar una tarjeta amarilla. Gracias al Centro de Estudios Andaluces y, bueno, pues a Óscar, que también se puso en contacto. También a Susana e Isabel, que también ha estado por ahí dándoles la lata. Bueno, la visión que voy a dar yo es un poco más técnica. Aquí somos ahora los malos, ¿no?, de la jornada. Son los que vamos a hablar de dinero, del gasto, del ingreso. El otro día estaba también una charla y abrieron la caja de Pandora los economistas. No, los economistas explicamos muy bien lo que ha pasado. Algunos se atreven a decir que los economistas también nos atrevemos a hacer predicciones. Otro dijo, no, y además a veces acertamos. Bueno, pues lo malo de los actuarios, economistas y actuarios, que además nos creemos que vamos a acertar. Y eso puede ser un problema en todas estas cosas. La visión que voy a dar yo es más del punto de vista actuarial y el envejecimiento, por supuesto, siempre está también relacionado con todo ello. Antes de seguir, quería dar las gracias al resto del equipo también de investigación. Esto no es fruto solo de lo que yo he hecho yo. Entonces, le doy las gracias a Inma, Borja, Robert, Mar y Amparo. El objetivo nuestro, que ahora veréis cómo lo podemos enlazar con el envejecimiento, la idea de partida fue vamos a crear una fórmula de cálculo de la pensión inicial. Es decir, la pensión inicial es el 90% del gasto en pensiones, porque luego depende de la revalorización, una vez se ha fijado la pensión inicial. Hasta hace un año y poco la revalorización de las pensiones parecía intocable, ahora ya no hay nada intocable. Y en lugar de aplicar o trabajar sobre una parte de la pensión, nosotros nos vamos con menudencias y directamente vamos a reformular la fórmula de la pensión, aunque intentando cambiar lo mínimo posible. También se ha dicho ya algunas consideraciones sobre envejecimiento. Bueno, siempre está el problema del envejecimiento y sobre todo desde el punto de vista económico es la palabra que va en mayúsculas, la del problema. Bueno, pues también se ha dicho hoy, pero también yo como economista o como persona que está interesada también en que funcione este sistema, pues también tenemos que decir que no es malo, sino todo lo contrario. Creemos que es un avance de toda la sociedad, que se ha ido ganando con el paso del tiempo y valga de entrada esa consideración. Tampoco quiero hablar de términos muy técnicos, pero bueno, el envejecimiento afecta a todos los sistemas de financiación, reparto y capitalización, que a lo mejor es lo que más os suena a todos. Y sí que es importante distinguir el envejecimiento, también se ha hecho esta mañana, desde dos puntos de vista, el individual y el colectivo. Es decir, el individual, desde el punto de vista actuarial, desde el punto de vista del mundo del seguro, su efecto está perfectamente. Su efecto se puede anticipar. Para eso existen unas tablas de mortalidad dinámicas que prevén cuál va a ser
los tantos de mortalidad futuros y, por lo tanto, ese no es un problema. No es un problema en el sentido de que podemos anticiparlo. Es más problemático tal vez desde el punto de vista del colectivo. El colectivo, por las tasas de dependencia, como han comentado también otros, ahí es más difícil porque ahí tenemos que jugar con un número de variables más importantes, migraciones, natalidad, mortalidad, etcétera. Pero lo bueno de todo esto es que hay instrumentos financieros actuariales que pueden dar solución a todos los problemas. Y esa sería un poco la idea positiva que yo quería transmitir. Voy a hablar del sistema contributivo de pensiones de jubilación. Es decir, voy a centrarme solo en esa parte que dejamos de lado las otras prestaciones como incapacidad, viudedad, orfandad o las no contributivas. Pero de todas maneras estamos hablando del 65% del gasto en pensiones, el gasto en prestaciones. Es decir, que es una parte muy importante. Para nosotros, el sistema contributivo de pensiones tiene que ser equitativo desde el punto de vista actuarial. Ahora comentaré, luego lo defino. Tiene que ser también sostenible y también tiene para nosotros que dar una mayor libertad de elección. Iré comentando un poco lo que significa cada uno de estos. Bueno, ¿por qué creemos que tiene que ser sostenible, equitativo y que permita una mayor libertad de elección? Bueno, sostenible es porque, se me ha ocurrido que si estamos empeñados en dejar un planeta verde a nuestros hijos, ¿por qué no que cobren pensiones también en el futuro? ¿Vale? Esa es la idea que normalmente nos mueve a los economistas cuando hacemos algunas hipótesis un poco, llegamos a algunas conclusiones que a lo mejor son un poco alarmantes, pero es que yo quiero que mi hija cobre una prestación, sí, de verdad cotizado, una pensión verde llamado ahí, un poco por comparación. ¿Por qué equitativo? Bueno, pues porque una parte debe ser equitativo, me refiero a equitativo financieramente, porque, bueno, pues existen mejores mecanismos para redistribuir, para que haya solidaridad, para eso están los impuestos generales, para eso están las pensiones no contributivas, para eso hay una serie de medidas, pero creemos que si una persona ha cotizado un número de años, pues debe tener una pensión suficientemente cercana a lo que ha cotizado en términos financieros actuariales. Y libertad de elección porque no tenemos por qué jubilarnos a los 67 o a los 65. ¿Por qué? Si existe una fórmula que me permita elegir, no voy a poder yo elegir sin perder nada, como ocurre ahora cuando no me jubilo a los 65, que ahora lo comentaré. Bueno, muchas cosas quiero comentar. La fórmula que proponemos es una fórmula única, sustituye a las 11 que hay actualmente para calcular la pensión de jubilación, dicho por el Pacto de Toledo. Con la reforma no mejora esto, en lugar de 11 pasamos a 13 fórmulas para calcularla. Y la fórmula que proponemos no significa un cambio brusco, es decir, no cambiamos de reparto a capitalización o de reparto prestación definida, que es el sistema español, a aportación definida, como cuentas nacionales. No cambiamos tampoco la fórmula de una manera especial, sino que está formada por las dos componentes que la configuran ahora. La pensión inicial es el producto de dos valores, una base reguladora y una tasa de sustitución. Y seguimos con el mismo esquema. Pero esta fórmula, si se adecua a lo que nosotros queremos, podemos abordar los problemas de sostenibilidad, de equidad y de libertad de elección, como he dicho. De todas maneras, sigue habiendo una parte de solidaridad. Es decir, la equidad no es 100%, porque se siguen utilizando, pues sobre todo la mayor parte de la solidaridad viene por las tablas de mortalidad unisex. La mortalidad es muy diferente de hombres y mujeres, pero creemos que tiene que aplicarse unas tablas de mortalidad únicas, que es lo que hemos hecho también en el estudio. Y como he dicho, la parte no contributiva pues debería financiarse a través de otros sistemas, pero no con las cotizaciones, también propuesta del Pacto de Toledo. Algunos problemas de sostenibilidad del sistema. Bueno, el envejecimiento individual, ya lo he dicho, también lo ha comentado Jesús. Pues la esperanza de vida a los 65 años va a aumentar en 4 años, de 2009 a 2049. La tasa de dependencia demográfica, según Eurostat, va a pasar del 24 al 59 en 2010-2050. Son cifras iguales. El aumento en gasto en pensiones, según la agencia, el IAIN Report, va a pasar del 8,9 al 15,5. Mientras que los ingresos por pensiones pues es un valor ya sostenido, que no cambia mucho el 10% del PIB. Antes se ha comentado algo de la productividad. Si aumenta la productividad, teóricamente aumentan los salarios. Si aumentan los salarios, aumenta la base reguladora y, por lo tanto, se traslada a pensiones. Luego, los ingresos por cotización van a estar
en torno a un 10%, históricamente ha sido así. Hay varias alternativas, aumentar la presión fiscal, aumentar el volumen de deuda pública, pero todas ellas no son demasiado bienvenidas. Bueno, sostenibilidad. ¿Qué entendemos por sostenibilidad? Hay dos formas de enfocarlo. El primero es el que ha comentado también Jesús, pues que el sistema puede hacer frente a los problemas de liquidez, es decir, a los pagos que va a tener que realizar cada año en función de las cotizaciones que reciba. Hay miles de estudios, bueno, miles, tampoco me exagero, cientos de estudios que analizan cómo va a evolucionar los gastos en pensiones, los ingresos, como he dicho antes. Pero a nosotros nos interesa otra. Es decir, no decimos que esto no sea importante, pero afecta o es más bien un problema de liquidez. Y la liquidez, por supuesto, como sabemos, puede producir la insostenibilidad de una empresa o de cualquier sistema. Sino que a nosotros nos interesa más la parte, una visión más actuarial, y es pues, enlazarlo con algún término de este tipo, como lo que haya una mayor relación entre aportaciones y prestaciones, como el del tanto interno de rendimiento, etcétera, que, bueno, pues debería ser el 3% real. Luego os diré la cifra a la que está, o el coste por pensión unitaria, que es un valor que se desconoce. Es decir, la Seguridad Social está entregando pensiones, no sabe cuánto le está costando. ¿Qué empresa puede funcionar así? Bueno, nosotros hemos calculado también el coste por pensión unitaria. Lo explico un poco. Hay poca libertad de elección en el sistema, como he dicho. Existe una edad legal y si me salgo de esa edad legal, me penalizan. Me penalizan mucho si anticipo la jubilación y me bonifican poco si retraso la jubilación, en términos actuariales. Y también la falta de equidad. Entendemos que existe falta de equidad cuando a priori todos los participantes en el sistema tienen la misma rentabilidad esperada. Es decir, nosotros estamos considerando que las cotizaciones y las prestaciones funcionan como una operación de inversión y que eso permite calcular cuál es la rentabilidad de la misma. Y lo que quisiéramos es que, bueno, pues tanto yo como mi hija pues reciban el mismo tanto interno de rentabilidad. No por haber nacido en años distintos o por jubilarme a años diferentes obtengamos valores distintos. ¿Vale? Es un sistema donde hay muchas reglas arbitrarias, donde hay colectivos a los que se les permite jugar un poco con las cotizaciones porque tienen mayor flexibilidad. Y en cuanto haya la ecuación de la equidad no se verifique completamente, pues los que puedan se van a aprovechar y hacen bien. El problema es que está mal diseñada la fórmula que hay actualmente o entendemos que es hecho. Y dentro de la falta de equidad consideramos también tres tipos. Equidad contributiva, es decir, que las pensiones no son proporcionales al esfuerzo contributivo. Equidad intrageneracional, es decir, que por jubilarse a distintas edades están penalizados unos, cuando no debería ser así. Y también equidad intergeneracional, es decir, que por jubilarse en distintos años unos están resultando beneficiados con respecto a otros. Vale, eso nos gustaría corregirlo. ¿Vale? Hay varios métodos, ahí tenéis en algunos países, no quiero tampoco detenerme mucho. Aquí se ha propuesto otro, como ha sido uno de los escenarios de Jesús, era el de retrasar la edad de jubilación en función de la esperanza de vida, por ejemplo. Esta que tenéis aquí es la representación de las tasas de sustitución en función de la edad de jubilación y de los años cotizados que hay actualmente en España. Bueno, a lo mejor no os dice nada, a mí me dice muchos y a vosotros espero que os diga también cuando veáis la fórmula que proponemos. Es decir, hay pues saltos, hay discontinuidades, porque la función no es una función suave, como se llama, ¿no? En matemáticas, veis por aquí que hay unos pliegues. Esto, a la vista, a lo mejor ahora resulta un poco extraño, pero esto indica que no hay equidad en el sistema. Y luego, por comparación con la otra, lo entenderéis mejor. La fórmula que proponemos